a encontrar, ¿no? Una osteomielitis por diseminación hematógena, donde se va a dar, digamos, a partir, ¿no?, de unos focos sépticos distantes. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, unos niños que tengan faringitis, ¿no? Puede darse también por una contaminación directa en caso de una punción traumática o también diagnosticada, digamos, o también diagnóstica o terapéutica, ¿no? La que se puede dar por una continuidad de un foco infeccioso, ¿no?, adyacente, que puede ser partes blandas o lo que son las articulaciones. En cuanto en el curso clínico, se puede clasificar, digamos, en agudas, cuando son menos de 3 semanas, subagudas, y crónicas ya cuando son mayores de 3 meses, ¿no? Que eso vamos a hablar a continuación. Entonces, hablando o empezando, ¿no? Dentro de la osteomielitis, está como mencioné, ¿no? La osteomielitis hematógena. Este tipo de osteomielitis va a ser más característica, digamos, en los niños, en la infancia, típicamente. En esta etapa se va a sentar, digamos, a un nivel de la metáfisis, ¿no? De los huesos largos, y en los adultos, digamos, un poco es infrecuente, pero se puede presentar, ¿no? Digamos, en pacientes inmunodeprimidos o también los que son adictos, ¿no?, a drogas por vía parenteral. Y aquí típicamente, ¿no?, se va a localizar a nivel de la diáfisis, que es más frecuente. En la etiología se dice, bueno, que es un foco séptico distante. En muchos casos es, digamos, inaparente y frecuentemente difícil de localizar, ¿no? Netamente va a ser dados, ¿no?, en infecciones cutáneas, en la otitis media, infecciones urinarias, respiratorias. Se va a hacer lo que son inyecciones intravenosas en drogadictos, ¿no? Manipulación de la cavidad oral. Y en otras ocasiones va a asistir, ¿no?, o existir antecedentes traumáticos en la zona en la cual posteriormente se va a desarrollar la osteomielitis, ¿no? Y la gran mayoría de osteomielitis van a ser monomicrobianas, que esto se va a dar, digamos, en el 95% de los casos dentro de los agentes etiológicos, ¿no? Vamos a ver al Staphylococcus aureus, ¿no?, que es el agente mayor implicado, ¿no?, que abarca el 50 y el 90% de los casos. Tenemos Un favor, Staphylococcus aureus, aureus, no sí, aéreos, ¿ya? aureus. Sí, Aureus, doctor. sí, ya, Aureus. correcto, Ujú. sí, sí. Ok, doctor. Staphylococcus aureus, bueno, que dije que el 50 al 90% de los casos. Staphylococcus del grupo B, ¿no? Que se van a ser dados en los recién nacidos hasta los 3 meses. La salmonela, ¿no?, que es típica en pacientes de anemia de células falciformes. En la Pseudomonas aeruginosa y la Serratia aparecen, ¿no?, en los adictos de drogas por vía parenteral y en el pie diabético. Y lo que es el Morbus influenzae se va a dar en niños, ¿no?, con edades entre 6 meses y 2 años. Y bueno, esto se ha visto, en los últimos años se ha registrado, digamos, una disminución, ¿no? Básicamente ya las bacterias han desaparecido, ¿no?, por su incidencia de la vacuna, la emisión por la vacuna, ¿no? En la anatomía patológica netamente de la osteomielitis hematógena, vamos a ver lo que es, digamos, el tejido óseo, ¿no? Tiene escasos mecanismos defensivos que van a ver, digamos, su vascularización, su rigidez estructural. Y acá lo va a dar, ¿no?, en 4 fases, ¿no? En una de ellas va a ser la primera fase, que va a ser llamada vascular. Básicamente se caracteriza por una adherencia, ¿no?, y una multiplicación, digamos, de las bacterias en las asas capilares metafisiarias, ¿no?, debido a una escasez de la célula, digamos, fagocitaria, y en la lenificación del flujo, ¿no? La otra fase 2, que es la fase del desarrollo, esta va a ser, ¿no?, la inflamación reactiva, ¿no? Aumenta la presión hasta colapsar estos vasos intraóseos, la cual no va a propiciar, digamos, áreas con trombosis, isquemia y necrosis tisular, ¿no? Con extensión de la infección, digamos, por los canales de Haber y de Volkmann, que le dicen, ¿no? Hasta la cortical y hasta la zona subperióstica, ¿no? La fase 3 va a ser la fase de difusión, que básicamente es el acceso ya, ¿no? Que el acceso que se despega del mismo periósteo, y la cual va hasta lo que esto aumenta, ¿no?, la isquemia, y se acaban necrosando, ¿no?, estas áreas, y que estas se van a llamar secuestros, que más adelante voy a dar bueno,
el significado de que el secuestro es lo que estamos hablando, ¿no? Que van a ser estas aisladas, ¿no? Restos del tejido de granulación. Y la fase 4 va a ser lo que es la fistulización, que persiste, ¿no? Localmente en el proceso y evoluciona hacia una osteomielitis crónica ya, ¿no? Y en caso de, digamos, extenderse ya a la articulación adyacente, se produciría ahí una artritis séptica. En lo que es el diagnóstico, vamos a ver clínicamente primero, en donde la sintomatología, perdón, en donde la sintomatología se va a ver, ¿no? O va a presentar fiebre alta, escalofríos, dolor intenso, ¿no? Esto va a tener un comienzo bien brusco, ¿no? Y de carácter persistente. Localizado en un miembro, habitualmente se efectúa, ¿no? O sea, habitualmente se afecta, digamos, a un solo hueso, ¿no? Y los que afectan, digamos, más frecuentes va a ser la tibia, el fémur y el húmero. En una exploración vamos a ver, ¿no? Una tumefacción, eritema, aumento de temperatura local, un intenso dolor selectivo, digamos, como dicen, el punto de dedo, dolor y defensa a lo que es al movilizar, ¿no? Pasivamente las articulaciones. Clínicamente también se ven en recién nacidos y lactantes, ¿no? Que son menos aparentes, porque suele parecer, ¿no? Digamos, las infecciones más graves, multifocales o generalizadas, ¿no? Que podría ser como una sepsis o una meningitis. Y, digamos, en el mal estado, digamos, de estas, mal estado, ¿no? Va a generar, o general, encubre todas estas manifestaciones osteoarticulares, ¿no? Clásicamente se va a describir, digamos, la limitación de la movilidad espontánea, ¿no? De un miembro o la contractura fija de una articulación. Y en adultos se va a dar con enfermedades crónicas, ¿no? Debilitantes o, como ya mencioné, la inmunodepresión, ¿no? Y estas manifestaciones van a ser sistémicas y locales y van a ser de menor intensidad. Hay exámenes auxiliares, las cuales los exámenes de laboratorio aquí, a nivel, digamos, hematológico, vamos a encontrar una leucocitosis, ¿no? O una desviación a la izquierda, debido a que es un proceso infeccioso, ¿no? También va a estar, digamos, elevada la velocidad de sedimentación globular, el BSG, o el PCR, ¿no? Que es la proteína C reactiva. Y que básicamente eso se va a dar a partir del segundo día y se da casi un 95% de los casos. Se puede realizar también cultivos, como los hemocultivos o los cultivos de fusión de aspiración, ¿no? Siendo estos, digamos, las más selectivos, digamos, los cultivos de punción de aspiración, estos, digamos, no van a ser útiles, digamos, solo para el diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico, sino también va a ser útil para lo que es el tratamiento, ¿no? Debido a que nos van a permitir identificar en sí el agente etiológico, ¿no? Y así ya no va a dar, digamos, un tratamiento empírico, sino dar ya un tratamiento específico, ¿no? Es recomendable también realizar un antibiograma para ver, digamos, la resistencia, ¿no? En los exámenes de imágenes vamos a tener la radiografía, la tomografía computarizada, la gammagrafía y la resonancia magnética, ¿no? Y las imágenes no van a ser, digamos, tan específicas en la etapa aguda, sino más bien en la etapa crónica, ¿no? A nivel de la radiografía, lo que se va a ver con mayor nitidez, digamos, es la inflamación, ¿no? Del periósteo. Como vemos acá en esta imagen, está señalando las flechas blancas, ¿no? Si ven mi puntero acá, ¿no? Donde vamos a ver la inflamación de lo que es el periósteo, ¿no? Y cómo va a ocasionar la periostitis, ¿no? Entonces la tomografía es computarizada, vamos a ver una imagen similar, ¿no? Pero con una mayor nitidez. Ya, acá lo que vemos en el tratamiento, primero va a ser médico, ¿no? Que es importante. A este va a quedarle antibioterapia,
debido a que la osteomelitis, digamos, es una inflamación secundaria a infección. Entonces, el uso de estos antibióticos va a ser lo principal, ¿no? Entonces, primero vamos a dar el tratamiento empírico hasta poder, digamos, obtener, ¿no?, los resultados del antibiograma, y posterior a eso vamos a dar, ¿no?, la penicilina antiestafilocócica resistente a la penicilina, ¿no?, que podría ser la oxacilina o la doxacicilina, ¿no?, o de las cefalosporina de primera generación, como podría ser la cefazolina. Actualmente se dice que el 25 o el 75% de las cepas de estafilococos aureus son resistentes, ¿no?, a la meticilina, en cuyo caso ahí el antibiótico a elección va a ser la vancomicina. En niños pequeños o ante la sospecha del Haemophilus influenzae, digamos, está indicada la cefalosporina, ¿no?, de tercera generación. En los casos de adictos, ¿no?, por vía parenteral o ante la sospecha de pseudomonas aeruginosas, se utilizarían, digamos, antiseudomonas como el carbapenem o la fluoroquinolona, ¿no?, que es la ciprofloxacina. También se va a emplear dosis, digamos, muy altas, como, digamos, en casos de lo que vendría a ser la endocarditis o la meningitis, por vía intravenosa, ¿no?, hasta que desaparezca la fiebre, ¿no?, y los signos inflamatorios agudos, y después pasará, digamos, a una vía oral, ¿no?, hasta normalizarse tanto el BCG como el PCR. Y siempre durante un periodo mínimo que se va a hacer de 6 semanas, ¿no? Y añadirán, digamos, otras medidas generales, tales como antipiréticos, rehidratación o los hilos analgésicos, ¿no? En el tratamiento quirúrgico, lo que se va a ver está indicado, digamos, en situaciones concretas. Se dice que lo principal es una biopsia que va a diagnosticar esta patología. También se va a ver en lo que es abscesos intra o extraóseos. En ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico, esto se va a dar dentro de un periodo de entre 24 y 48 horas. En una artritis séptica concomitante, una necesidad de, digamos, de desbridamiento, ¿no?, agresivo de tejido óseo necrótico. Y en cuanto a técnica quirúrgica, ¿no?, se debe evitar, digamos, exprimir, digamos, o manipular, ¿no?, excesivamente la extremidad, y se realiza, digamos, una incisión sobre el punto mayor, ¿no? Y se procede, digamos, a la desbridación agresiva de tejidos y se hace una perforación corticales para descomprimir, ¿no? Y ahí se estabiliza, ¿no? La estabilidad, se hace la estabilidad ósea, y esto se les da con una osteotaxis, ¿no?, profiláctica, con un netamente fijador externo, sin tener contacto en el foco infeccioso, ¿no?, en los extremos. Dentro de las complicaciones de la osteotitis, osteomelitis hematógena, vamos a ver complicaciones tempranas y tardías, ¿no? En las tempranas está la artritis séptica, la embolia séptica, también la meningitis y la endocarditis bacteriana, y en las tardías vamos a ver lo que es la osteomelitis crónica. Va a ver las deformidades óseas, alteraciones de crecimiento y las fracturas patológicas, ¿no?, por la osteolisis infecciosa o por el debilitamiento netamente del hueso, ¿no? Y en el desbridamiento quirúrgico. Y lo que va a ser el pronóstico básicamente va a depender, ¿no?, de cuán precoz va a ser el diagnóstico o el tratamiento en sí. Los factores en sí pronósticos más importantes van a ser la duración de los síntomas, la virulencia de los microorganismos, el estado inmunitario del paciente, la afectación articular, la adecuación del tiempo y la técnica quirúrgica, ¿no?, y la eficacia de los antibióticos. Bien, ahora vamos a ver lo que es la osteomelitis crónica. Se debe, digamos, esta osteomelitis, ¿no?, a la cronificación, digamos, de una osteomelitis aguda, debido, digamos, ya sea un tratamiento inadecuado o tardío. Y en muchos casos, ¿no?, estas infecciones se identifican, como ya valga la redundancia, ¿no?, tardíamente, ¿no?
porque el cuadro clínico, digamos, se insatura lentamente o porque las manifestaciones iniciales, ¿no?, se atribuyen al traumatismo o al foco infeccioso originados. Esta va a ser causada netamente por, como ya mencioné, el mayoritario es el Staphylococcus aureus, dentro de los factores predisponentes a contaminación directa, ¿no?, a través de heridas graves, también puede ser las punciones, las fracturas abiertas, las úlceras varicosas, las úlceras diabéticas o las infecciones quirúrgicas, ¿no? Los pacientes con diabetes mellitus y, digamos, arteriopatías crónicas son especialmente proclives, ¿no?, al desarrollo de esta osteomielitis crónica en las extremidades inferiores, ¿no? Y sobre todo en los huesos pequeños de los pies, y también común va a ser en la extensión, ¿no?, desde una infección continua. En la clínica, bueno, la historia refiere, ¿no?, un curso prolongado en forma de brotes o reagudizaciones con periodos asintomáticos intercalados, ¿no? Y esta reagudización cursa un dolor local, un retardo o una ausencia, ¿no?, de la consolidación de fracturas, una reapertura, digamos, de heridas, establecimiento de fístulas, que va a haber un drenaje purulento, ¿no?, a través de estas fístulas, y expulsión ocasional, ¿no?, de fragmentos de hueso necrótico, ¿no? Como ya mencioné, son los secuestros. Bueno, se realiza acá exámenes en diagnóstico no auxiliares, que aquí, digamos, van a ser un poco más específicos, ¿no?, que la osteomielitis aguda. En el examen de laboratorio vemos leucocitosis cuando hay un cuadro reagudizado, ¿no? Pero generalmente en la crónica van a estar, digamos, normales, por decirlo así, ¿no? Y los reactantes, tanto el PCR como BCG, van a estar normales, pero al elevarse las reagudizaciones, se pueden realizar también otras pruebas, ¿no?, como la interleuquina 6, el líbero D, la esterasa leucocitaria, y también es importante el cultivo, ¿no?, microbiológico. El cultivo microbiológico, ¿no? Y el tratamiento se puede, ¿no?, dentro de una muestra, digamos, una enzima dentro de los granulocitos secretada por los neutrófilos de la infección bacteriana, ¿no?, en el líquido articular infectado. Eh, Se dice que es importante el cultivo microbiológico para el diagnóstico y también para el tratamiento, ¿no?, que puede tomar, digamos, una muestra de la fístula del exudado, ¿no?, pero digamos, pero no son tan efectivos, ¿no?, porque puede haber contaminación. Entonces es mejor una muestra del tejido óseo. En todo esto se va a llevar a un estudio, ¿no?, anatomopatológico, y eso va a ver el hueso, ¿no?, necrosado, y va a haber una reacción, digamos, inflamatoria crónica, y al ser crónica va a ser un predominio, digamos, de mononucleares a nivel de lo que vendría a ser el seno del tejido fibroso. Y también va a haber tejido de granulación, ¿no? En cuanto a las imágenes, como había mencionado, estos nos van a ayudar, digamos, de una u otra manera, más, ¿no?, con respecto a la osteomielitis aguda. Y vamos a ver, ¿no?, el engrosamiento del perióstico, el engrosamiento del periósteo, lesiones líticas con envolvente, ¿no? Hay también esclerosis osteopenia o pérdida de la arquitectura trabecular. Y acá lo que se va a ver es el secuestro y el involucro, ¿no? Ahora, ¿qué es el secuestro? Como vemos acá en la imagen del lado derecho, va a ser un fragmento, ¿no?, de hueso muerto o hueso necrosado, como se dice, ¿no? Y con un tejido de granulación. Vemos acá el puntero. Esta parte va a ser el secuestro. Y el involucro va a ser el hueso reactivo que va a rodear a todo el secuestro, ¿no? Entonces, para verlo en una imagen de una radiografía, vamos a verlo así. Acá vemos, ¿no?, la parte en una radiografía de lo que es el secuestro y el involucro. Y con esto de acá en esta imagen nos van a diagnosticar, ¿no?, que este paciente tiene una osteomielitis crónica. Vamos a ver lo que son el otro diagnóstico por las resonancias, que va a ser una detección precoz a un 90%, evalúa la extensión del tejido desvitalizado, tiene compromiso de hueso y tejidos blandos, ¿no? Permite, digamos, ver el compromiso del hueso en sí. Van a haber áreas hiperintensas en una T2 y una hipointensas en una T1, ¿no?, como vemos acá en A y B.
Y va a demostrar, digamos, cambios, ¿no? En contenido en el agua, tanto el agua de la médula ósea, ¿no? Y en la medicina nuclear, básicamente se ve la gamografía ósea con el tecnesio 99, la cual va a detectar, ¿no? Una nueva formación de hueso y es una alta sensibilidad del 90 al 100%, ¿no? Pero baja especificidad. También vamos a ver lo que es la tomografía, que revela, digamos, áreas pequeñas, ¿no? En donde va a ver lo que es la osteolisis en el hueso cortical. Va a haber focos pequeños de gas y los cuerpos extraños pequeños. Va a demostrar también, ¿no? Un engrosamiento anormal del hueso cortical y cambios escleróticos, invasión de la cavidad medular y trayectos fistulosos y secuestros, ¿no? Para esta, que es que las osteomielitis crónicas, existe, ¿no? Una clasificación o un estadiaje que le dicen que es de Siemens y Mader, ¿no? Que va a graduar la extensión local de la infección y la situación fisiológica en sí del paciente, ¿no? En lo que es el tipo, digamos, anatómico o estadiaje local, vamos a tener cuatro, ¿no? Cuatro etapas, que va a ser la osteomielitis medular o endostal, que básicamente afecta, ¿no? A la cavidad medular y es típica, digamos, tras, digamos, enclavados intramedulares o cronificación de hematógenas, ¿no? También hay otra, la osteomielitis superficial, que va a ser la 2, que va a afectar, digamos, a la superficie cortical externa y es típica, ¿no? Tras infecciones de placas de osteosíntesis. La osteomielitis localizada, que es la 3, que afecta todo, casi ya todo el espesor cortical, ¿no? Pero sin compromiso de la estabilidad del segmento. Y la osteomielitis difusa ya prácticamente afecta toda la circunferencia del hueso y produce inestabilidad mecánica, ¿no? Y la pseudoartrosis infectadas son un ejemplo típico, ¿no? En el estadiaje fisiológico se va a determinar por tres tipos, A, B y C, en donde la A básicamente nos indica un buen estado general y una buena vascularización. Y hay una viabilidad de los tejidos del miembro, ¿no? Con respuesta, digamos, normal a la infección y a la cirugía. En la B va a ser una patología local o sistémica y que pueden comprometer los resultados del tratamiento. Y en la C va a ser el paciente, digamos, que las complicaciones, ¿no? Previsibles al tratamiento curativo van a ser peores, ¿no? Que digamos que la propia enfermedad infecciosa, ¿no? Se dice que el paciente en los que el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? El tratamiento antibiótico se va a dar, va a haber dos, el tratamiento antibiótico supresivo y el curativo. El supresivo va a ser indicado, digamos, a pacientes de tipo C, de SIEMI, y consiste en una antibioterapia oral prolongada, digamos, no menor o menos de 6 meses para enfriar, digamos, la reagudización, ¿no? Del cuadro clínico. Y en el curativo incluye una primera cirugía con el desbridamiento. Este tratamiento se basa en 4 pilares, ¿no? El tratamiento se basa, el primer pilar se va a hacer la resección del tejido desvitalizado, la segunda va a ser el correcto manejo del espacio muerto, la tercera va a ser la conciliación de la fractura y la cuarta va a ser la construcción del defecto óseo, ¿no? Entonces, como vemos acá, este protocolo se va a iniciar, ¿no? Con el paso 1 con el desbridamiento, que prácticamente es la eliminación, ¿no? De lo no viable, ¿no? El tejido infectado, ¿no? Los tejidos necróticos o el hueso infectado. Y esto también se va a ver lo que es la electrofulguración, que va a ser un procedimiento, digamos, que usa, ¿no? Una corriente eléctrica para destruir tejido normal, ¿no? Y en casos donde hay, digamos, una gran cantidad ¿cómo se llama? Detritus, va a haber una secreción purulenta, ¿no? Entonces se realiza luego un curetaje prolijo y se usa esto 3 veces, ¿no? En el paso número 2 es el llenado, ¿no? De espacios muertos y esto se hace, ¿no? Con las perlas de antibióticos y la más utilizada es la bolsa de perlas de antibiótico abierta, que es muy útil, ¿no? Para cortos periodos, para esterilizar una herida, así como preservar, digamos, el hueso y tejido blando después de una diafisectomía para osteomielitis, ¿no? También se usa la sustancia
bioactivas o bicompatibles y absorbibles. Y tenemos ahí lo que es el vidrio bioactivo, ¿no? La cual, digamos, se adhiere, ¿no? A los tejidos, aumentando, digamos, el pH y la presión osmótica local va a estimular, ¿no? A los osteoblastos y a los osteoclastos. Y esto va a ser a remodelar, ¿no? La arquitectura del hueso. Pero básicamente esto acá es, bueno, según es que es caro, ¿no? El tercer paso va a ser la reconstrucción en sí de los tejidos blandos y básicamente acá se basa, ¿no? En lo que son los colgajos gastronémicos o sólidos. Gastronom- Gastronémicos. Y la cuarta parte va a ser la reconstrucción ósea, que básicamente va a ser por defectos no segmentados o segmentados, ¿no? Y va a tener algunas técnicas, ¿no? Se va a emplear las técnicas de Maskell o la otra técnica es el transporte óseo y el acortamiento óseo. Bien, continuando con los tipos de infecciones, relativamente vamos a ver acá lo que es el artritis séptica, y es relativamente infrecuente, como dice, ¿no? Hay que tenerla siempre presente, digamos, en un diagnóstico diferencial, ¿no? Especialmente en los servicios de, digamos, de urgencia, por su gravedad y por su morbilidad, digamos, ¿no? Es esencial también reconocerla y tratarla lo más precozmente, ¿no? Para así impedir la diseminación y la sepsis generalizada y para evitar, digamos, la destrucción articulares definitivas. Su epidemiología se hace, bueno, hasta los 2 años de edad, se dice que es un 30% de los casos, hasta los 5 años un 50% de los casos. En adultos, especial incidencia, digamos, en adictos, ¿no? Por drogas por vía intravenosa, la hemoglobinopatías, los trasplantados, los pacientes con artritis reumatoide o los inmunocomprometidos, ¿no? En la etiología, básicamente se va a dar por, la por la edad, por la edad, ¿no? En donde vamos a ver, ¿no? Los neonatos, va a estar netamente por el Streptococcus. Los niños menores de 5 años va a estar por el Haemophilus influenzae. Los adultos jóvenes sanos, hay una gran variación, ¿no? De acuerdo a la localidad. Se dice que en Estados Unidos lo que afecta más es con la Neisseria gonorrhoeae. En Europa la incidencia por la artritis gonocócica es muy baja, ¿no? Y el 75% de los casos son producidos por los gram positivos, ¿no? Especialmente el Staphylococcus aureus. También hay otra artritis postquirúrgica, donde va a haber el Staphylococcus epidermidis y adictos, pues, ¿no? Por vía parateral, va a ser por la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y hay otra que es la hemoglobinopatías, que va netamente en la salmonela. Existen factores de riesgos también en la artritis séptica, en donde mayormente es la edad infantil, la inmunodepresión, artritis crónica, ¿no? Como la artritis reumatoide o artritis gotosa, los alcohólicos, el alcoholismo, el consumo de drogas, la lesión articular previa, también están las artritis gonocócicas, déficit también en algunos factores de complemento, en el embarazo, menstruación, acceso, digamos, de las bacterias a la articulación, ¿no? Va a haber, netamente se va a dar por 3 vías, parecida a la osteomielitis hematógena, que no, esto va a ser por vía hematógena, va a ser por otra vía la inoculación directa y por extensión desde un foco séptico, ¿no? Próximo adyacente. Hablar de la artritis séptica, su fisiopatología en sí, se va a producir, digamos, una liberación, ¿no? De enzimas lisosómicos en las primeras 24 horas, con lo que las proteínas leucocitarias y bacterianas degradan en sí, ¿no? El cartílago articular. Es por eso que ahí existe, digamos, una disminución de proteoglicanos a partir, digamos, del quinto día, ¿no? Existe también un derrame articular, atención de un líquido sinovial cargado de células inflamatorias y microorganismos, ¿no? O formación de numerosos microaccesos en las zonas más profundas, ¿no? Del cartílago articular.
También hay una, digamos, atracción de linfocitos T que lesionan aún más el cartílago, ¿no? Y tras 2 semanas de toda, digamos, la articulación muestra una importante lesión que digamos, se extiende, ¿no? El hueso subyacente, tanto la epífisis como la metáfisis, ¿no? Y en los estadios finales en sí, sin el tratamiento, ¿no? La destrucción de la inserción capsulares por el tejido inflamatorio produce una inestabilidad, ¿no? Y una luxación o subluxación, ¿no? De articular, así como le dije, como el flemón, ¿no? Un flemón o un acceso periarticular. En lo que viene a ser el diagnóstico, en la clínica va a ser su localización. Netamente va a ser menores, no de 6 meses, que se va a dar en la cadera. El resto de edades se va a dar en la rodilla. En personas adictos, ¿no? Con adicción a drogas con vía parenteral, se va a dar, ¿no?, netamente en el sacro ilíaca y en el externo clavicular. En la sintomatología netamente se va a ver, ¿no? Fiebre alta, mal estado general, inflamación articular, dolor intenso, que se acentúa, digamos, con los intentos de la misma movilización, articulación en posición de máxima distensión, ¿no? Que es la abducción, flexión y rotación externa de la cadera, y flexión en sí en la rodilla, ¿no? Se dice acá también que acá vamos a ver lo que es el signo del témpano, ¿no? Básicamente esto acá con los dos índices, digamos, se comprime, ¿no? La rótula hacia la articulación fémuro-tibial y ahí se va a sentir un rebote, ¿no? Como si la rótula estuviera flotando, ¿no? Y ahí vamos a presenciar o decir que hay un derrame articular, ¿no? Y ahí se va a requerir lo que es la artrocentesis. El diagnóstico, vamos a ver acá analítica, va a ver los leucocitos, neutrofilia, el aumento de la BSG y la PCR, ¿no? En la radiografía simple, inicial se va a observar sombras, ¿no? Radiológicas de la inflamación, ¿no? Y edema, y de partes blandas, y la distensión capsular, así como un aumento, digamos, de la anchura de la línea articular, que se va a dar netamente por el derrame, ¿no? Eh, Tras 2 semanas o 3 semanas sin tratamiento, se observa, ¿no?, una osteoporosis difusa grave o una osteolisis subcondral o una reacción perióstica, ¿no? Y tras de 4 o 6 semanas sin tratamiento, ahí va a existir un pinzamiento articular, ¿no? Por la desaparición de lo que es el cartílago. En la ecografía, en la tomografía y en la resonancia, básicamente para el diagnóstico se sospecha de articulaciones de localización profunda de difícil acceso, ¿no? Que podría ser la cadera o el esternoclavicular. Y en la ecografía hay una eh, acumulación de líquido hipoecogénica y engrosamiento sinovial, ¿no? Igual que en la resonancia. Ahí se va a hacer luego una artrocentesis y un análisis del líquido articular. En esta prueba digamos, de diagnóstico más importante, ¿no? Y va a mostrar un líquido turbio o purulento. Se dice, bueno, que la fórmula leucocitaria en sí, ¿no? Bueno, con más de 50.000 polimorfonucleares, es el diagnóstico en sí de la artritis séptica. En bioquímica va a ser una disminución de glucosa y un aumento de proteína. Hay otro tipos también, como se te puede hacer la tinción Gram, ¿no? El patógeno 75 en los casos. Y si es positivo, ¿no? Se va a hacer bueno, un diagnóstico positivo. En el hemocultivo se va a ver un 50-55% de los pacientes, pero hay un inconveniente, ¿no? De que el resultado tarda, digamos, varios días, ¿no? Y no ayuda, digamos, al diagnóstico inicial, ¿no? Y en el cultivo hay otro que es el cultivo y el antibiograma del líquido articular, ¿no? Y esto va a ser un diagnóstico, digamos, de sospechas, ¿no? A iniciar una antibioterapia. En el tratamiento, como ya vi, la antibioterapia, la elección va a ser empírica, ¿no? Que puede ayudar a la tinción Gram puede ayudar, y después de esto según el antibiograma, va a ser ya una terapia empírica, ¿no? Que se va a iniciar con la cefalosporina de primera generación
puede ser la cefazolina o vancomicina, ¿no? En caso de ser alergias. Y los betalactámicos asociados a un aminoglucósido como la gentamicina o la trovamicina, ¿no? Y si se sospecha de una etiología por hemófilos, se va a utilizar una cefalosporina de tercera generación, ¿no? La cefotaxima. Y si se sospecha de una gonocócica, se va a hacer por una ceftriaxona, ¿no? Entonces, va a haber una vía de administración, ¿no? Y duración. Esto va a ser intravenosa, al menos durante una semana, y hasta que se desaparezca la fiebre, ¿no? Y el derrame articular y los signos inflamatorios agudos. Después se pasa por vía oral, al menos transcurrido 6 semanas. En lo que es el drenaje articular, la finalidad en sí va a ser disminuir, ¿no? La presión intraarticular que produce dolor, colapso vascular y penetración en bacterias y lo que es las enzimas, ¿no? En el tejido óseo y cartilaginoso. Así como disminuir el número, digamos, de las bacterias y la concentración de las proteasas, ¿no? Que también van a destruir o destruyen, digamos, el cartílago. Y el procedimiento de artrocentesis repetidas cada 12 o 24 horas, ¿no? Durante 5 o 7 días. Y bueno, después de ahí viene la terapia física, ¿no? Donde la fase aguda va a ser el reposo o la inmovilización en posición de máxima capacidad articular. O la fase subaguda, ¿no? La movilización pasiva hasta alcanzar progresivamente un arco de movilidad completo. Y luego va a haber la descarga, ¿no? En articulaciones del miembro inferiores hasta pasado 3 meses del diagnóstico. En las complicaciones, bueno, se va a ver rigidez articular, luxación, deformación y destrucción de los extremos óseos, epifisiodesis, ¿no? Que va a ser la destrucción del cartílago de crecimiento. Y el pronóstico que se va a dar va a ser el retraso en el tratamiento, la localización en la cadera, ¿no? Edad inferior a 1 año, la extensión de la metáfisis adyacente con la osteomielitis secundaria, ¿no? Bien, ahora pasamos a lo que es la infección por implantes. Este es de gran importancia. Tiene una incidencia, digamos, que es la causa de infección de la osteoarticular más, digamos, frecuente, ¿no? En el mundo. Tiene una prótesis total digamos, de cadera, que es el 1% de todos los casos, prótesis parciales de cadera, que es un 4-8%, prótesis totales en rodilla, que es el 2%, implantes para osteosíntesis de fractura, el 1 o 5% de los casos, y fracturas abiertas entre un 5 a 40%. La prevalencia en sí se va a destacar, digamos, en la dificultad en sí, ¿no? Del tratamiento y la falta de seguridad de curación, ¿no? En su epidemiología, muy variable y multifactorial. En ella, digamos, se influyen las características del paciente, ¿no? El paciente, en este caso, lo que es la técnica quirúrgica, el medio hospitalario y el implante utilizado, ¿no? Y entre estos, los factores de riesgo van a destacar los antecedentes del paciente, ¿no? Que puede ser diabético, puede tener enfermedades autoinmunes, puede estar recibiendo terapias con corticoterapia, estados de inmunocomprimidos, eh, alcoholismo, drogadicción, ¿no? Especialmente intravenosa. En ancianos, en obesidad, desnutrición y cirugías previas, digamos, a la localización. También existe una cirugía prolongada y una profilaxis antibiótica inadecuada, una secreción, digamos, persistente en la herida, un hematoma en la herida, una luxación de la prótesis y una necesidad, ¿no? De una nueva cirugía. Y eso, en su etiología va a estar, pues, los Staphylococcus epidermis, que habitualmente es, ¿no? El habitual de la piel, que es básicamente es el 20-30%, el Staphylococcus aureus, que es el 5 a 50%, su incidencia va disminuyendo, ¿no? Gracias a las medidas, digamos, profilácticas, ¿no? Actuales que se dan. Los gram negativos, ¿no? Como el Escherichia coli, la margonela, el proteus, pseudomonas, ¿no? Que aproximadamente dan el 20% de los casos. Otros gram positivos, como el Staphylococcus o el Enterococcus, ¿no? Que es el 5 o 10% de los casos. Y los anaerobios.
En lo que es la patogenia en sí de la infección de implantes, se dice que el acceso de las bacterias se va a dar porque se hayan, ¿no? Previamente en esta región o por antiguas infecciones también, ¿no? Por intervenciones, también se da por contaminación local durante la cirugía, ya sea transportadas por las, digamos, corrientes de aire del mismo quirófano o por las manos mismas del personal, ¿no? Sanitario o por el instrumento quirúrgico, ¿no? Hay por vía hematógena, desde focos sépticos, ¿no? Distantes, y lo más peligroso son los cutáneos, ¿no? El desarrollo en sí de la infección, las bacterias flotantes, le dicen planctónicas, se adhieren, ¿no? A las superficies inherentes. Y ahí existe una multiplicación de estas bacterias y que forman colonias, ¿no? Y que van recubriendo, ¿no? Esta superficie del implante. En infecciones agudas, lo que son en la clínica es hasta 4 o 6 semanas que se caracterizan, ¿no? Por el dolor local y fiebre, ¿no? Existe una mala evolución, digamos, de la herida quirúrgica, con eritema de abornes, hay ausencia de cicatrización, exudación persistente con evolución hacia la supuración franca, y lo otro se ve más de 4 a 12 semanas, donde dicen, ¿no? Que la clínica del dolor va a ser tipo inflamatorio. En muchos pacientes va a haber con agudización nocturna, fístulas, ¿no? Retardo o pseudoartrosis de la fractura, y en su caso es, digamos, un aflojamiento progresivo de la prótesis, ¿no? Es bastante difícil, ¿no? En muchos casos, la supuración, digamos, aguda o crónica, ¿no? Básicamente, analíticamente se va a ver, ¿no? Con la elevación del BCG y del PCR, y si ambas estas son negativas, digamos, la fiabilidad no diagnóstica es superior casi a un 95%. En una radiografía simple muestra, ¿no? Geodas o osteolisis, y rápidamente progresiva, ¿no? Tiene una erosión perióstica y un aflojamiento en sí del implante. Y bueno, existe el otro examen auxiliar que es la gammagrafía. Para esto acá existen dos tratamientos, ¿no? Va a ser un tratamiento por la infección de prótesis y el otro por la infección de la osteosíntesis, ¿no? En lo que se va a ver de las consideraciones previas que se van a tener al tratamiento, se va a tener que ver el tipo de infección, las bacterias causantes, el estado fisiológico local o sistémico en pacientes, la situación anatómica del hueso y la articulación adyacente, las capacidades técnicas, ¿no? Y como, bueno, estas infecciones de prótesis va a tener, perdón, lo que es el antibioterapias aislada, que básicamente es la tasa de curación, va a tener una tasa inferior, ¿no? De un 30-50%, y esta va a estar solo indicada en pacientes tipo C de acuerdo a la clasificación de CIEMI, ¿no? Eso quiere decir que en aquellos casos, ¿no? Van a ser el tratamiento quirúrgico puede ser peor, ¿no? Luego viene lo que es la antibioterapia asociada al desbridamiento quirúrgico, que conservación de la prótesis, ¿no? Va a haber una pauta indicada en infecciones agudas, ¿no? Y la tasa de, digamos, de incidencia y curación va a dar al 50 al 70%. Tiene la artroplastía de recesión, que consiste en la extracción de todos los implantes, ¿no? Y esto es la articulación desaparece y entre los extremos óseos se forma, digamos, una magna fibrosa, ¿no? Que aporta una estabilidad precaria. Y se realiza más en la cadera, ¿no? Y muy poco en la rodilla, básicamente por sus pésimos resultados, ¿no? El recambio de un tiempo, que básicamente es una sola cirugía, en la cual se extrae todos los implantes y se desbrida, ¿no? Agresivamente, y se implanta una nueva prótesis. Ese es un procedimiento, digamos, muy empleado, digamos, en el ámbito centroeuropeo, ¿no? Y la tasa de curación básicamente es un 60-80%. Hay otro que se recambia en 2 tiempos, que básicamente no es la primera cirugía, ¿no? Se extrae el implante y se realiza un desbridamiento agresivo, y en el periodo intermedio, que básicamente semanas o meses, se implanta, ¿no? Administrativamente una antibioterapia intensiva, y en la segunda cirugía pues, se implanta una nueva prótesis, ¿no? Y este procedimiento, las tasas de curación varían un 80 a un 100%.
está la artrodesis, que puede realizarse en uno o dos tiempos, y este procedimiento es elegido cuando es imposible quizás ya reimplantar una prótesis, ¿no? En la rodilla. Y el otro es la amputación o la desarticulación, que básicamente es una indicación excepcional, que va a estar indicada en infecciones recidivantes, ¿no? Y persistentes, que suponga ya netamente un peligro, ¿no? Para la vida de lo que es el paciente. Y el que acá es el tratamiento infeccioso por la osteosíntesis, básicamente no se va a dar por algunas que son menos de 4 o 6 semanas, con implantes estables, antibioterapia y desfibrilación agresiva. Y va a haber otros que serán el clavado intramedular de Fermo, que va a hacer una extracción de clavo, ¿no? Desfibrilamiento agresivo. Y otro que hace las subagudas o crónicas, que es el implante no estable, y es recomendable retirar, digamos, todo el material, ¿no? De la osteosíntesis. Y la pseudoartrosis infectada, que también lo menciona, y las infecciones de osteosíntesis, ¿no? Que al igual que la osteomelitis crónica, es la infección de osteosíntesis que, digamos, pueden aplicar diversas técnicas, ¿no? De alguna reconstrucción o pérdida ósea. Y tiene una cobertura de las partes blandas. Eso sería todo, doctor, referente a mi tema. Bien, bien, hay algunos términos nomás que hay que revisarlos. Por ejemplo, efisiotesis de función del cartílago de crecimiento, ¿ya? Le diste otro significado. Rodríguez Melisa, ¿se encuentra? Rodríguez Finao Melisa. Romero Cerrón, Guido. Romero Cerrón. Romero Guadalupe, Celia. ¿Se encuentran? Doctor. Sí, presente. Celia. Sí, doctor, presente. Ya. Una pregunta a tu compañera de algo que no hayas entendido. Bueno, yo te pregunto a ti entonces, ¿qué cosa es la artrocentesis? Romero Guadalupe, ¿qué es la artrocentesis? Es para extraer el líquido, ¿no? Dilo correctamente. Dilo correctamente. Consiste Porque él es en para extraer hacer como una punción para extraer función a dónde, a dónde. No te vas a sacar por cucharita. ¿A dónde se hace la función? a la articulación. A la articulación. Es una punción articular para extraer. Santana Romero. Santana Romero Adriani. Doctor, buenas tardes. Ya. ¿Qué líquido puedes extraer de una articulación? En una artrocentesis. ¿Qué líquido puedes extraer? Líquido sinovial, doctor. Ya. ¿Qué más? Puede ser líquido hematógeno o hemorrágico, Ya. sangrado. Ya. Ya. ¿Y qué Y más? ¿Líquido qué? inflamatorio. Ya dijiste. Te falta uno. Líquido sinovial, líquido inflamatorio, que es lo mismo, y el otro es sangre, pero falta uno. Purulento. Pus. Sigue Torres. Ángel. ¿Se encuentra? Sí, profesor, acá Ya, estoy. una pregunta a tu compañera. Ah, ya, O te pregunto yo. ya le voy a preguntar mejor.
Ah, Hola, ya. Fanny. Fanny, disculpa. ¿Me podrías decir los tipos de hongos que causan la artritis séptica? La que- A ver, tipos de hongos. ¿Los causan ¿Eso los has hongos? preguntado? Sí, porque ¿Eso has acá, preguntado? sí, porque acá en internet he encontrado que la No, artritis yo te estoy séptica. preguntando en la clase de tu compañera, porque si vas a buscar en internet y vas a encontrar un montón de cosas. No, tenemos que ser prácticos. Ustedes están empezando un curso. Ni siquiera para los residentes les permito ese tipo de preguntas. Por eso, pregunta algo que le va a servir. No me preguntes eso. Pregunta algo que le va a servir a todos ustedes. Algo de acá. A ver, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué es el secuestro? ¿Qué? Eso tiene que ver, lo radiográfico. Ángel, ¿qué es el secuestro? Te lo dijo, lo mencionó con dos imágenes bien claras. Es un hueso que está necrosado. Es el hueso necrosado. Eso es lo que quiero que pregunten, cosas así de ese tipo. ¿Ya? Tello Colmenares, ¿se encuentra? Sí, doctor, buenas tardes. Ya, haz una pregunta a tu compañero. Sí, tenía una duda respecto a la clasificación clínica de la osteomielitis. A ver. Quería saber cuál es el que se ha tomado porque tengo aún dudas, cuáles los puntos de corte, ¿no? Para clasificar entre aguda, subaguda, crónica. Ah, sí, estoy bien. Agudas, subagudas y crónicas. Sí, ese es un tipo de Ah, clasificación. sí, sí. También. A ver, ¿me apagan por favor los micrófonos de los que no están interviniendo, que no se crucen? A ver, Fanny, Sí, doctor. Bien, respóndele. en realidad lo que es, lo que se toma en cuenta es lo que es aguda, subaguda de lo que es la osteomielitis en sí. La aguda se dice que es menos de 2 semanas, ¿no? Y la crónica dice que es más de 3 semanas, pero normalmente he leído, y bueno, y con mi doctor de práctica mencionó que no, que la crónica se va a dar netamente a la evolución o la aparición, digamos, de este hueso necrótico, ¿no? Es ahí la diferencia en donde una aguda con una crónica de la osteomielitis. Ya, hay días que se toman, por ejemplo, de 12 hasta 2 semanas se considera aguda, más de 2 semanas ya viene la cronicidad. Pero también los signos radiográficos son importantes, la periostitis y los signos que aparecen como el secuestro y el involucro ya son signos de cronicidad. ¿Ya? Tello Colmenares, muy bien. ¿Quién fue? Tibaná Gutiérrez Giancarlo. Buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta. Ya. En cuanto a osteomielitis, ¿la reacción perióstica se va a observar? Y si es así, ¿a partir de cuántas semanas se puede observar la reacción perióstica? Vaya, una pregunta interesante. A ver. De la osteomielitis, ¿qué me dijiste? ¿De la Sí, reacción? de la osteomielitis, claro. ¿No? ¿Cuál era su pregunta del compañero? ¿Es lo que fue? A ver, pregúntale. Pregúntale. Tu pregunta es clara, así que no hay problema. Pregúntale. Sí, en la osteomielitis se puede observar la reacción perióstica y si es así, ¿a partir de las cuántas semanas no se puede lograr ver? Ah, bueno, no hay un tiempo, ¿no? Normalmente lo que tú dices de la osteomielitis hay una aparición, sí, al momento de que cuando ya aparece este secuestro, ¿no? Como es el hueso necrosado, va a haber un engrosamiento ya de lo que es el periósteo, pero no hay en sí un tiempo. Es de Sí lo hay. acuerdo. Sí lo hay. Sí lo hay. Tocto Díaz. Sí, doctor, yo puedo hacer ¿A una los, pregunta. a los cuántos días se ve signos radiográficos de una osteomielitis? ¿A los cuántos días, semanas se puede ver signos radiográficos? Como es una periostitis. Signos radiográficos. Doctor, a las 2 semanas más o menos. Exacto, a partir de la segunda semana.
pero igual se le solicita de inicio, de ingreso, una radiografía. Sabemos que no va a aparecer nada, pero nos va a servir de control para posteriormente comparar el inicio con lo que está sucediendo con ese hueso. Y los secuestros ya son signos de cronicidad, pero los signos incipientes se ven con una radiografía simple a partir de la segunda semana. Bien, doctor. Torres Morales, Fanny. Presente, doctor, soy yo, la expositora. Ya. Ah, tú eres la expositora. Muy bien. A ver, Trujillo Medina. Buenas tardes, doctor. Hola. A ver, pregúntale a tu compañera algo que no hayas entendido realmente, pero no me preguntes otras cosas. No, Está bien. quería que me aclarara una cosa en cuanto al diagnóstico por imágenes de la osteomielitis. Me puso una radiografía la compañera y una tomografía, si no me equivoco. En este caso, ¿cuál sería más específico, más sensible? ¿Cuál es el que nos va a dar el diagnóstico en sí? ¿Cuál tiene más especificidad o sensibilidad? Ya, yo lo voy a contestar. La radiografía simple, que es lo que tienen todos los centros de salud hospitales, es lo que vamos a solicitar de inicio, ¿ya? Pero el más sensible, el que nos indica que está ocurriendo un proceso ahí de tipo inflamatorio sin determinar qué cosa es, pero ya la unidad clínica nos lleva a eso, es la gammagrafía. La gammagrafía en 24 horas nos indica que está habiendo algún proceso inflamatorio, ya sea en el hueso o en la articulación. La resonancia nos sirve para ver más en columna la afectación que puede haber. Y la tomografía para ver las fístulas y los recorridos, ¿no? De la salida de la pus o de los secuestros. En este caso, si queremos nosotros determinar y tenemos la posibilidad de mandar un examen para descartar que esté ocurriendo un proceso infeccioso que puede salir positivo para una celulitis y también para una lesión tumoral. Pero la unidad clínica es la que nos va a indicar a nosotros de qué se está tratando esto. La cronicidad con un proceso tumoral es diferente a la cronicidad de un proceso infeccioso o a la agudización de un proceso infeccioso. Bien por tu pregunta. A ver, tú Pasoto, Diego. Sí, doctor, presente. Ya, a ver. Bueno, creo que ya se respondió, pero quería saber cuál era la imagen con mayor sensibilidad, ¿no? Para la... Ya se respondió efectivamente. Sí, es que no escuché muy bien esa parte, por eso A ver, quería respóndele, preguntar. Fanny. ¿Dónde está Fanny? ¿Me escucha? Sí, yo te escucho, respóndele. ¿Quiere que le repita la respuesta? Fanny. Fanny, no te escucho, ¿estás hablando o todavía estás revisando tus imágenes? Bueno, la resonancia magnética es la más, lo que se pide más, compañero, es lo que es la radiografía, ¿no? Lo que mencionó el doctor. Lo que se pide más es donde se Si usted es ve un medio rural, tienes que pedir solamente una radiografía, pues no una tiene radiografía. posibilidad de pedir una resonancia, ¿no? Con la radiografía. Si estás Claro. ya en una capital, ¿no? Ahí puedes pedir ya un examen adicional, que es la gamografía o la resonancia, para ver la afectación que puede tener esa articulación o ese hueso. Y tú, Guayua, ¿se Buenas encuentra? tardes, doctor. Ya, yo te voy a preguntar ¿me a ti. escucha? No, yo te voy a preguntar a ti. ¿Qué es el témpano? ¿Se me escucha, doctor? Sí, te escucho muy bien. El ¿Cuál es el témpano es signo la del rótula témpano? flotante, ¿no? Rótula Cuando la flotante, poco tejido líquido en la articulación.
¿Ya? Sí, está bien, está bien. Muy bien, chicos, está bien, me parece muy bien. Lo que quiero es que sigan leyendo más, lean el libro del doctor Sandoval. Ya, de acá viene uno o dos preguntitas. ¿Ya? Doctor, Te escucho. tenía una duda yo con referente al ¿Ya? tratamiento de la osteomielitis crónica, con referente a las perlas, ¿no? A ver, Antibióticas. sí, sí, a Quería ver, saber, termina tu pregunta. ¿cuándo se saca exactamente esas perlas? Porque, bueno, yo no tengo, digamos, o sea, sé más o menos que saca 2 o 3 semanas, pero tiene otras indicaciones para poder sacarla esas perlas antibióticas. Ya, las perlas antibióticas de polimetilmetacrilato las puedes hacer artesanalmente en el acto quirúrgico después de haber hecho la derivación, el curetaje de todo el segmento óseo contaminado. Lo haces con tobramicina o vancomicina, lo mezclas, ¿no? Los unes con un hilo y eso lo pones dentro del espacio que ha quedado vacío. Y lo cierras y lo dejas ahí por lo menos 3 semanas. Una vez que los valores inflamatorios como la PCR, BSG, sí, pues, la BSG o el dímero D han disminuido, ya han bajado, están casi en valores normales, ahí es el momento de retirarlo y ahí es el momento de colocar injerto autólogo, que es injerto del mismo paciente. Ahora, estas perlas también ya vienen preparadas, no es necesario hacerlas artesanalmente, ya las venden preparadas para colocarlas también en las cavidades que han quedado sueltas. ¿Está bien? ¿Respondo tu pregunta? Ok, doctor. Sí, ajá, ya quedó claro. Gracias, doctor. Ya, perfecto. Bien, chicos, lean por favor el libro del doctor Sandoval, leanlo bien, ¿ya? Y ya nos estamos viendo en la última clase. Cualquier duda con esa clase, avísenme, porque Politraumatizado también tiene sus cosas, aparte del libro del doctor Sandoval. Le falta imágenes. Lo que yo quiero es que le pongan más imágenes. Le faltan imágenes a esas clases. Bien, chicos, lo dejo. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, doctor, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Ya, Muchas gracias, muchas gracias. ya. Yo les hago esta cosa de preguntarles a todos una manera de pasar asistencia y los tengo, digo, uno de los chicos, bueno, ¿preguntas o te pregunto? No, 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 yo voy a preguntar. Sí. Y ahí uno ve que han estado atentos, me preguntan cojudes y tal, preguntan sobre